Hola amigos, bienvenidos a la clase Uso de factores en lenguaje R. Los factores en R son una estructura de datos que permiten manipular eh, tipos de datos categóricos conocidos en estadística. En R o en cualquier otro lenguaje de programación, los datos categóricos podrían ser comparados con los datos tipo strings, ¿no? Los datos categóricos pertenecen a categorías o clases, como habíamos dicho antes, en estadística. Muy bien, vamos a empezar con los objetivos de esta clase. En primer lugar, vamos a ver qué son los factores y cómo crearlos en R. Y luego vamos a ordenarlos y a actualizarlos. Recuerden que los factores son una estructura que permite manipular y cuantificar datos de tipo categóricos, de tipos categóricos en estadística, es decir, categorías o clases. Para crear factores vamos a utilizar la función factor. Aquí vemos en la ayuda que la función factor nos permite crear factores en base a datos tipo carácter, ¿no es cierto? Es lo que estábamos mencionando hace un momento. Y una cosa muy importante son los niveles, levels. Son los niveles que nos van a permitir tanto el orden, así podemos utilizar el parámetro order, pero nos permiten establecer orden y vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos mercadería y ese vector de mercadería tiene tallas, tipos, caracteres, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a crear otro vector. El tipo de vector mercadería tiene small, large, large, small, medium y medium. Y vamos a crear los niveles que necesitan los factores. Vamos a crear el nivel de large, small y medium. Hay que recordar que los niveles son el tipo de orden que van a tener los datos en la salida. Vamos a usar factor y vamos a crear solamente con esos dos vectores nuestro factor que le vamos a llamar categoría mercadería. Vamos a hacer un print y vamos a revisar en consola qué es lo que nos arroja. Nos arroja todo el vector de datos, obviamente, y también nos arroja los niveles, es decir, que tiene large, small and medium. Recuerden que no están ordenados los niveles, ¿no? Vamos a ver cómo sería la salida utilizando plot, que es una función más básica para poder graficar. Y miren que podemos tener una idea o un análisis visual primario de cómo sería cuantificable visualmente justamente los factores, ¿no? Tenemos que medium tiene muchos más datos, tiene 3 datos, y large y small tiene 2 datos cada uno, ¿no? Representados visualmente en la gráfica con la función plot. Nosotros vamos a revisar en la siguiente clase justamente gráficos y vamos a analizar en detalle la función plot y cómo graficar. Ahora vamos a proceder a ordenar, y lo que vamos a hacer es solamente copiar categoría de mercadería y le vamos a añadir el parámetro orderer con true. Quiere decir que vamos a estar ordenados. Sí, los vamos a ordenar. Ok, recuerden que el orden siempre va a estar dado en base a los niveles. El orden va a estar dado en base a los niveles. Entonces, de acuerdo al vector levels, en este caso, llamado niveles, va a ser el orden específico. Entonces, vamos a imprimir, a ver, y vamos a ver allí justamente cómo es el orden, ¿no? Miren que en la parte de levels hay un signo menor, quiere decir que el antecesor large es menor que small y es menor que medium, quiere decir que ese es el orden, ¿no? Nos está diciendo la consola, en este caso la función factor, que ese sería el orden. Ahora, recuerden que ustedes pueden cambiar el orden con niveles, ustedes pueden poner small, medium y large, que sería un buen ejercicio en este caso, ¿no? Así que se los propongo para que ustedes pongan en niveles small, medium y large. Pero vamos a dejar el ejercicio como tal y vamos a continuar. Bien, voy a copiar el vector mercaderías y voy a hacer un cambio, ¿no? Para ver justamente la parte cuantificable. Le voy a quitar un small y le voy a poner un large.
vamos a ejecutar la línea del vector mercadería que tiene los datos. Y a continuación, lo que vamos a hacer es a generar el factor. ¿Ok? Vamos a generar el factor. Recuerden que nuestro factor sería categoría mercadería, que así decidimos ponerle, ¿no? Ese es nuestro factor. Utilizamos la función factor para poder llenar ese vector resultante. Ya lo tenemos aquí, está ordenado, ¿sí? Vamos a ejecutar y finalmente vamos a graficarlo directamente en los plots. Es la primera vez que estamos haciendo un plot en este curso, así que no se preocupen, ya viene la clase de plots. Ok, ya viene la clase de plots. Vamos a ver cómo queda nuestro vector. Efectivamente queda de la misma forma y finalmente vamos a hacer el plot, seleccionamos y lo ponemos en nuestro script. Ok, vamos a graficar y ahí está el resultado, ¿no? Con la variación porque los datos en el vector mercadería los cambiamos justamente. Y se mantiene el mismo orden, que no es un orden correcto, ¿no? Large, small, medium, porque lo que estamos es usando los factores, pero les dejo de tarea que ustedes le cambien el orden a través del vector niveles. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a utilizar ahora una categoría animales y vamos a crear justamente, borramos el plot con la brochita, recuerden, vamos a crear categoría animales. Le vamos a poner un factor y vamos a rellenar directamente, no vamos a utilizar una variable vector, sino que vamos a utilizar directamente los datos, perro, gato, perro, perro, ¿sí? Y loro. ¿Okay? Vamos a crear ese factor, le vamos a poner los niveles, perro, gato y loro, y ordenado, ¿no? O sea que respete el orden de los niveles. Vamos a ejecutar. Ya tenemos nuestro vector categoría animales. Ahora mostramos, ahí está el vector de datos y niveles. Vamos a hacer un plot con categoría animales. Recuerden que con factores y la función plot nosotros podemos hacer gráficas muy sencillas y tener ya un análisis primario de los datos que tenemos o que nos llegan. Ahí está. Perro tiene 3 ocurrencias, gato y loro tiene una ocurrencia. Recuerden que los factores son utilizados de esta forma. En este caso tenemos pocos datos, ¿no? Pero no sabemos qué nos puede llegar. Puede ser toda una planilla de pagos, de honorarios, donde vamos a tener personas con estado civil, con sector donde viven. Entonces, una forma de poder cuantificarlos podría ser eso, ¿no? Estamos hablando ahí en ese ejemplo específico de miles y miles de datos. Bien, limpiando un poco las pantallas. Bien, eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.